Vamos a iniciar con oración en el nombre del Ok, Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. amén. Padre de amor, queremos darte gracias esta tarde por tenernos reunidos en tu presencia, por permitir que podamos conocernos, aunque sea en la distancia, pero compartir la misma fe, que es lo más importante para nosotros. Damos gracias por la bendición de ser llamados tus hijos y por el tesoro que nos has dado, que es tu palabra. Y te pedimos, Señor, que esta misma palabra siempre trate con nuestra vida espiritual, siempre muestre nuestro pecado y nos lleve a Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador. Y te pedimos que el Espíritu Santo siga siendo nuestro guía y maestro, no solamente cuando meditamos tu palabra, sino en cada momento de nuestras vidas. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, yo este documento te lo voy a compartir, pero antes de compartírtelo, quiero pues que hablemos acerca de él lentamente, como para que puedas eh, ver quiénes somos nosotros, qué hacemos y realmente pues cómo estamos conectados con Academia Cristo. Usted sabe que, bueno, los luteranos se dividen en tres grandes grupos. Uno es la ELCA, que son, no, se llaman pues luteranos, pero es lo más liberal que hay. Ellos predominan mucho en Estados Unidos. O sea, ellos, cuando usted habla de luteranos en Estados Unidos y ve un número grande, posiblemente ellos sean los más grandes. El problema es el tema de cómo interpretan la Biblia y no tienen un control de la doctrina. Eh, Ellos tal vez fueron los que han estado pues también en Argentina, porque tal vez has escuchado que han habido luteranos en Argentina. Y Sí, sí. entiendo, lo poco que yo sé es que ellos han estado, pero no tenemos compañerismo por el tema de la doctrina, ¿cierto? Porque allá pueden haber pastores que no crean en la resurrección de Cristo o que no crean que Jesús caminó sobre las aguas. O, por ejemplo, ellos están en Colombia, pero ellos funcionan más como ONGs o corporaciones y todo eso. Y estos días estaba escuchando de un estudiante que vive en Centroamérica y me estaba diciendo que ellos eran como los guerrilleros allá en su país. Y me contó mucha historia y todo eso. El otro es el sínodo de Missouri. Wells y Missouri tuvieron compañerismo como hasta los años 60, pero también el punto de la doctrina, porque empezaron a haber diferencias, por ejemplo, con el ministerio, porque, por ejemplo, ellos ven que el único ministerio llamado, es el del pastor, pero la Biblia, pues, Ujú. nos habla de que hay varios ministerios que puede haber dentro de una iglesia. Entonces, eso no enseña la Biblia y también se ve un poquito como de clericalismo. ¿Qué llamamos clericalismo? Cuando, por ejemplo, hay pensamientos que si no hay un pastor, no hay iglesia o no hay congregación y bueno, la Biblia Ah, no habla de eso. Y esa es la otra organización. Y también Missouri creo que ha estado en Argentina, porque creo que Chile, Argentina, sí, ellos han estado, pero pues, te cuento eso o por si de pronto te das cuenta que hay otros luteranos allá, no somos nosotros. Y tal vez bueno, y el primer luterano de nosotros allá es usted, en Argentina, sí. ok. Es algo pues Ujú. que tal vez te va a animar mucho, te va a dar mucha, mucha alegría saber. Hemos tenido hermanos de allá, pero ya no están por temas pues que pueden pasar en la vida. Pero Sí, sí, sí. el primero que está tan adelantado con todos estos pasos es usted y su grupo Sembrador. Y está lo otro que se llama la CEL, CELC, que es la Conferencia Evangélica Luterana Confesional, donde pertenecemos todos nosotros, que somos luteranos confesionales. Y ahí está el Sínodo de Wells, que es donde fueron llamados los misioneros que usted conoce y ellos están llamados pues para ayudar a plantar nuevas grupos sembradores, nuevas iglesias, de ahí donde pertenece Joel, Abraham, que son los que vos conocés, y Sí.
lo que nosotros siempre nos basamos es en la doctrina. O sea, ¿qué es lo que nos une? La doctrina. ¿Qué es lo que nos separa? La doctrina. Entonces te cuento claro. esto porque este sínodo nace a raíz de dos preguntas o de dos temas que siempre teníamos hablando desde que empezamos con Academia Cristo. Entonces, la primera pregunta es, ¿dónde iban a llegar los grupos sembradores o las personas que empezaban a estudiar con Academia Cristo? ¿A qué se iban a unir? Y el segundo, pues, ¿cómo íbamos a organizarnos para eso? Y eso fue también un trabajo Claro. de muchos años, porque realmente fue un trabajo como de 4 o 5 años, el poder tener este documento, poder saber de que esta iglesia se llama Cristo, Iglesia Cristo, y no tiene el nombre luterano, porque queremos más bien identificarnos con el fundamento de lo que creemos. Entonces, por eso se llama Iglesia Cristo, Academia Cristo, por eso no se llama Academia Luterana Confesional o Iglesia Luterana Confesional, como usted le puede poner a su iglesia en algún momento, que eso también lo podemos ir hablando. Y como ves Ujú. acá, Wells Internacional, la palabra Wells, pues para nosotros quiere decir que tenemos compañerismo con el Sínodo de Wisconsin, ¿cierto? Entonces, Ok, ahí está. Y WELS significa Sínodo Evangélico Luterano de Wisconsin, ¿cierto? Eso es lo que significa las siglas de WELS. Y igual. por eso tenemos este estatuto. Como te digo, yo te lo voy a compartir para que lo vayas viendo, porque para mí es muy importante que lo vayas conociendo. Entonces, este sínodo, usted ve que aquí aparece aprobado el 31 de octubre del 2021, fue cuando inició este sínodo, ¿cierto? Y bueno, ¿por qué tan reciente? Ya sabes, Academia Cristo lleva 10 años y después de 10 años estamos teniendo los primeros frutos y aquí ya Está bien. pudimos tener un estatuto. Hemos estado creciendo y cada vez que crecemos, pues llegan cosas nuevas, porque ¿para qué es un estatuto? El estatuto es para poder saber cómo nosotros no solamente estamos organizados, sino cómo prever algunas situaciones. Entonces, si hay una situación, bueno, ¿qué dice el estatuto? Y no hay pelea en cuanto a eso. Claro que siempre vamos a ir a la Biblia, pero hay cosas que usted sabe que hacemos en nuestra libertad cristiana de cómo nos organizamos. Entonces, aquí hay una dificultad porque en unas elecciones del sínodo vamos a escoger una persona, un ejemplo. Entonces, ¿cómo lo vamos a escoger? Pues el estatuto es el que nos va a guiar. Entonces, por allá yo levanto la mano, no, escojamos a Luis. Y todos dicen, bueno, Luis, pero para allá dice alguien, no, así no se puede, mire lo que dice el estatuto, hay que hacer Sí, estos pasos. Entonces, esa es como la guía para nosotros. Y ves acá que dice que fue modificado el 4 de octubre del 2023. Entonces, ¿por qué se hacen esas modificaciones? De acuerdo a las necesidades que van llegando, porque aquí tenemos una bendición y una dificultad. Entonces, la bendición es que aquí va a llegar mucha gente. La dificultad es sí, que estamos en diferentes países, entonces necesitamos ser lo más transparente que todos podamos entender lo que está pasando de acuerdo a cada país. Entonces, está van a bien. haber dificultades, entonces usted tal vez va a dar una sugerencia en algún momento y esa sugerencia a qué nos lleva a modificar el estatuto, porque por transparencia de todos, porque realmente esto es de todos nosotros, ¿cierto? Esto no es solamente de Colombia o de algunas iglesias que son, tienen afiliación, sino que esto es nuestro, esto es de todos nosotros. Y por eso va a ocurrir eso y lo más posible es que de acá para adelante encontremos otras modificaciones. Bien, muy bien. Entonces, la visión del sínodo, pues ya sabemos que está conformada por congregaciones locales o iglesias nacionales que confiesan la fe luterana confesional extraída de las escrituras, donde unidos expresan esta fe y eso es importante, las tres cosas que practicamos. El compañerismo, la educación y el evangelismo guiados por la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, en el compañerismo, ¿qué hacemos? Pues sencillamente siempre invitamos, por decir algo, a predicar a los nuestros, ¿sí? Nosotros nunca invitamos a predicar, por ejemplo, un pastor que no conocemos
o a un pastor de otra denominación. No, siempre sabemos quién puede predicar entre nosotros o quién puede tomar la cena entre nosotros, porque una de las cosas que siempre aprendemos es la comunión cerrada, ¿cierto? Pensando en 1 Corintios 11 para que las personas no tomen la cena indignamente. Y es por eso importante el acuerdo doctrinal. Ahí entiendes un poquito más por qué tenemos el acuerdo doctrinal y por qué eh, solamente tomamos la cena con los que han dicho, sí, yo creo lo mismo. Bien, la educación, pues nosotros tenemos Academia Cristo como sistema de educación y también quienes enseñan ahí, pues hermanos que tenemos la misma fe y el Seminario Cristo, que es donde estás. Igualmente es donde nosotros, pues también, quienes enseñan ahí, hermanos de la misma fe. Pero nosotros trabajamos junto con la Academia Cristo, nos apoyamos, pero por ejemplo, hay más responsabilidad del sínodo de Iglesia Cristo Wells Internacional con el seminario que con Academia Cristo. Porque Academia Cristo tiene su estructura, la cual nosotros estamos de acuerdo, pero hay una junta directiva donde nosotros pertenecemos a la junta directiva de Academia Cristo, pero en el Seminario Cristo las decisiones que pasan allá es más de nosotros, ¿cierto? Más de Está bien. nosotros, aunque Joel, pues trabaja mucho con nosotros, o sea, como consejero, estamos ahí conversando en las reuniones. Y el evangelismo es algo que hacemos juntos. En este caso, pues todos apoyamos lo que pasa con Academia Cristo, ¿cierto? Pero eso no quiere decir de que no hagamos evangelismo personal o como ustedes lo hacen, que miran su agenda. A mí nunca se me olvida eso, que miran su agenda a ver a quién hablarle por el teléfono o a quién conversar. Entonces, eso es lo que hacemos, pero siempre lo hacemos juntos. Bien. Entonces, eso es muy importante que lo tengas en cuenta. ¿Tienes alguna pregunta hasta acá? No, perfecto. Hasta ahora no, muy claro. La misión que tenemos es nuestro sínodo predica la ley y el evangelio en Latinoamérica para que cada persona conozca y viva la verdadera paz que Cristo ganó con su vida perfecta, sufrimiento, muerte, resurrección, expresando esta paz, uniéndose en compañerismo con nuestras congregaciones que pertenecen al sínodo de Iglesia Cristo Goles Internacional. Entonces, aquí estamos viendo una doctrina importante que usamos, que es la ley y el evangelio. Entonces, esto nos da pues la idea de que todos los que llegamos a cabo el trabajo que hacemos es a base de esa predicación. Entonces, cuando usted esté invitado a predicar en otro lugar, pues lo más posible es que siempre van a estar mirando, bueno, vamos a ver cómo está la ley y el evangelio o cómo usamos la ley y el evangelio para esto. Y estas, generalmente, pensando la visión y la misión, pues siempre estamos trabajando con los grupos sembradores, pues que están viniendo dentro de la iglesia de Academia Cristo. Bien, Está bien. entonces, el nombre, el domicilio, la duración, entonces el nombre de este sínodo, la palabra sínodo significa caminar juntos, es lo que significa. Hay otros que usan otros términos de sínodos, por ejemplo, cuando hacen reuniones de personas importantes para organizar cosas que tienen pendientes en las iglesias, ¿cierto? Pero el sentido estrecho es caminar juntos y entonces nosotros caminamos juntos en cuanto a lo que creemos. Esa es la causa principal. Entonces se llama Iglesia Cristo Wells Internacional y ya sabes por qué tiene ese nombre. Y eso es muy importante que lo tengas presente. También. Bueno, el domicilio está establecido aquí en Medellín. Eso fue una decisión que se tomó desde el principio con los países pues que iniciamos este servicio y la duración de este sínodo es indefinida, ¿sí? Pedimos a Dios de que podamos seguir creciendo y estar juntos hasta que Cristo venga por segunda vez y que dejemos Amén. una buena semilla. El carácter confesional y antecedente histórico. Si tienes alguna pregunta, me dices, ¿sí? No tengo ningún No, vamos problema. bien, ¿sí? Sí, muy bien. Entonces, este sínodo mantendrá compañerismo eclesiástico únicamente con organizaciones, iglesias nacionales, congregaciones locales que están de acuerdo con la siguiente declaración confesional que se encuentra en los artículos 5 y 6, que son de carácter inamovible. Cuando vamos a leer eso,
te vas a dar cuenta que es lo que usted ha estudiado en Academia Cristo o lo que realmente ves en el acuerdo doctrinal que tuviste. Y ese sínodo confiesa y declara, pues lo primero es que todos los 66 libros canónicos del Antiguo y Nuevo Testamento son la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, usted sabe que en la iglesia de Roma ellos tienen otros libros, son 75 o algo así. También hay otras denominaciones que usan otros libros, ¿cierto? Aparte de la Biblia, pues nosotros siempre estamos basados en los 66 libros y eso es muy importante lo que hacemos con el compañerismo. Bien. Y por eso en nuestra identidad espiritual, pues ya sabemos que la suprema autoridad es la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces en el sínodo la autoridad no es un presidente, no es un comité, no es una junta, es lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros nos identificamos con todos los libros simbólicos de la Iglesia Luterana Confesional que están en el libro de Concordia, que fue escrito en 1580. Entonces, cuando somos confesionales, es muy importante recordar que somos confesionales porque ponemos todas nuestras declaraciones de fe por escrito. Y eso fue lo que pasó con Martín Lutero en 1528, cuando ellos escribieron la Confesión de Habsburgo y en 1530 la presentaron al príncipe Carlos en 1530, esa Confesión de Habsburgo, que es lo que creen, ¿cierto? Y en Sí, ese libro, pues aquí estás viendo lo que está en ese libro de la Fórmula de Concordia y ustedes ya están estudiando eso un poquito con Pastor Julio, en el estudio participativo, conociéndolo, y eso pues es muy importante. Entonces, aquí vemos el listado del credo apostólico, el credo niceno, el atanasiano, el catecismo menor y el mayor la Confesión Invariata de Habsburgo, que esa fue la primera que se presentó a Carlos V. Luego sigue la Apología a la Confesión de Habsburgo. Recuerda que la palabra apología significa defensa, defensa, porque sí, tan pronto como se presentó la Confesión de Habsburgo, la Iglesia Católica Romana sacó otro documento en contra de este otro documento. Entonces, Felipe Melanchthon tuvo que escribir esa apología, esa defensa. Luego sigue los artículos de Esmalcalda que ahí pues Lutero hizo mucho énfasis sobre todo en la Santa Cena y lamentablemente después de la muerte de Lutero, su mano derecha, Felipe Melanchthon, pues mostró que él era muy humanista y entró dentro del luteranismo algo que se llama el criptocalvinismo, o sea, cripto escondido y la doctrina calvinista, porque ya el calvinismo existía y eso trajo divisiones, lamentablemente, dentro del luteranismo por muchos años. Hasta 1580, que ya luteranos de otra época se pudieron sentar con calma, llegar a un acuerdo, y es por eso se escribe la fórmula de concordia, y es concordia porque ya había de nuevo una concordia en cuanto a la doctrina, ¿cierto? Entonces, está es bien. como un pequeño resumen. Hay hermanos que son mucho más expertos que yo en esto, pero usted en el seminario, ya que estás, vas a poder conocerlo. Ese libro pues está digital, no sé si lo tienes, pero también creo que allá en Argentina a veces se consigue fácil esta literatura, ¿cierto? El libro de la Concordia. Y si en algún momento la puedes adquirir. Creo, sí, creo que lo tengo descargado, me parece que Sí. lo tengo. Bueno, las confesiones de Burgo, los escritos de Melanto, todo eso, Sí, lo he leído y bueno, un poco la historia. También hoy casualmente estaba mirando algo acerca de las denominaciones bueno, de esta nueva corriente NONS que está en Estados Unidos y bueno, por acá también sí, y hacía mención a todo lo que estaba diciendo vos recién. Así que sí, sí, estábamos sí, en conocimiento por lo menos y sé dónde, dónde nos tenemos que parar. Eso es lo sí, más claro. sí, es lo que pasa, ¿cierto? Entonces, esto es algo importante que necesitamos considerar. Bien, y siempre vamos a estar. Hoy en día, Wells escribió uno que se llama En esto creemos.
en lo que creemos. Entonces, Sí, y se escribió sobre todo por algunas diferencias que hay con otras denominaciones luteranas, ¿cierto? Y ese es el que estamos usando en lo que creemos, en esto creemos. Y creo que pues te lo voy a compartir para que lo vayas viendo. Bien. ok. Muy bien, entonces el sínodo de Wells es un sínodo que tiene más de 170 años, creo que está por los 175 años y este sínodo pues nació en Estados Unidos a raíz de la Segunda Guerra Mundial, que hubo tanta migración de alemanes, porque el luteranismo nació en Alemania y pues eh, tantos migrantes llegaron y ahí fue donde empezaron. El sínodo de Wells empezó con 3 pastores solamente. Nosotros empezamos con muchos más, ¿sí? Y este sínodo, pues en 1964 empezó a mandar misioneros a Latinoamérica. Y ellos llegaron, primero pues estuvieron cerca, Puerto Rico, luego estuvieron en México y ya han estado yendo. Ellos llegaron a Colombia en 1974, ¿sí? Y yo entiendo que no habían llegado al sur de Latinoamérica porque tenían un trato de palabra con Missouri, con el sino de Missouri, por eso te conté ahorita un poquito de eso, para que tengas un poco de Sí, idea. Y tenían un trato como, si ustedes están allá, nosotros no vamos a estar, ¿sí? claro, acá hay obras, incluso acá sobre la ruta, cerquita, hay obras misioneras de luteranas, Sí, pero un poco así se dedicaban a más que nada obras a tipo ONG, porque hay un hogar para niños desamparados y ese sí, tipo de cosas, pero hay una capilla también, una plantada ahí, pero ahora está todo eso, está todo abandonado. sí, así es. Qué lástima. Entonces, Sí. actualmente a este sínodo del nuestro pertenece Bolivia, Colombia, Haití, República Dominicana, Venezuela y la Iglesia Luterana Cristo, que es la iglesia por internet. Entonces, Ujú. por ejemplo, en la nueva modificación que vamos a hacer, ya hay que incluir a Cuba, porque Cuba llegó después, en el 2023, entonces ya nos toca añadirlo. Y cuando pues ustedes también lleguen, porque ahorita se va a unir Puerto Rico, ellos se van a unir, y ya cuando ustedes se unan, pues prácticamente ustedes van a ser como representación de Argentina, ¿sí? Entonces ya van a ser parte Bien. de la historia, ¿sí? De la historia de todo eso, pero actualmente somos 730 luteranos confesionales que, que estamos en Latinoamérica, ¿cierto? Que estamos en todas, en estas congregaciones. Entonces, en Bolivia está La Paz y el primer estudiante que hizo todo el proceso de Ruta a Cristo, Eduardo Milanesi, no sé si lo conociste en las clases. Él es el primero que Sí, tiene, el primer grupo de sembrador que se unió a Iglesia a Cristo. sí, Entonces, ellos están allá. Y bueno, desde el año 2019 en República Dominicana empezamos a unirnos, a conversar, y es ahí donde nosotros también pertenecemos. No solamente tenemos compañerismo con Wells, sino también con la CEL, lo que te conté ahora, y esos términos es bueno que usted se familiarice para que sepas en el mundo que estás, con cuáles locos estás. Sí, entonces la CEL es de todo el mundo porque estamos en los 5 continentes y eso es una bendición y tal vez en algún futuro usted va a representarnos en una reunión de esas. Ellos hacen reunión como cada 3 años y por ejemplo, hace 2 años eh, que fue en Alemania, creo que no, fue en Corea, fue un hermano de Bolivia a representarnos, ¿cierto? Ya dentro de un año voy a ir yo por el tema de que voy a presentar una exposición. Voy a dar una exposición. Entonces siempre no van a ir los mismos, porque queremos que todos está tengan la bien. oportunidad de hacer todas estas cosas. Y también tenemos
compañerismo con las congregaciones que van surgiendo del proceso de Academia Cristo. O sea, aquí nosotros enseñamos del legalismo, pero aquí sí somos un poquito legalistas. Sí, o sea, si por Bien, ejemplo llegan a Argentina, ustedes empiezan y suponiendo que en el pueblo siguiente va a empezar una obra, pues siempre la recomendación es que vayan a Academia Cristo, empiecen. ¿Y el por qué? claro, Es la experiencia que vivimos. En la época antigua, de los misioneros los ponían en diferentes países y ellos tenían, y eso era como funcionaba en esa época, ¿cierto? En esa época funcionaba así la misión. Entonces, ¿qué pasaba en esa época? Que cada misionero tenía autonomía de ver cómo trabajaban. Entonces, por ejemplo, usted va a encontrar pastores de mi época, algunos que están más preparados que otros, o algunos que son más en cosas que otros. Entonces, con Academia Cristo, ¿qué queremos? Una nivelación total. Todos claro, tienen el mismo conocimiento y todo eso, porque, bueno, fue el sistema que funcionó en esa época, pero entonces por eso siempre tengan en mente, porque cuando estamos trabajando en en Argentina, lógicamente usted va a seguir trabajando con Joel, con Abraham, porque ellos están allá, pero si pasa algo que una persona nueva, todo eso, bueno, siempre el camino de Academia Cristo. Por ejemplo, nosotros en Colombia tenemos alguien que está predicando, pero él quiere prepararse para ser pastor. Entonces, hace poco hablamos para inscribirlo en Academia Cristo. Entonces, él va a hacer todo el proceso, lógicamente. pero él ya está predicando, pero es una Sí, manera de sí, sí. estar nivelados. ¿Bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No, perfecto, muy bien. Muy bien, entonces, ¿quiénes son los miembros de la Iglesia Cristo Goles Internacional? Las iglesias fundadoras, Bolivia, Colombia, Haití, República Dominicana y Venezuela, mientras permanezcan en esta condición. ¿Y quiénes podrán ser miembros de la Iglesia Cristo Goles Internacional? Entonces, las iglesias nacionales o congregaciones locales que estén de acuerdo, y esto es siempre lo mismo, en acuerdo doctrinal, ¿cierto? Con las confesiones que tenemos en el artículo 5 y 6. Entonces, siempre estamos basados en lo que creemos. Y aquí definimos que es una iglesia nacional. Es un conjunto de por lo menos tres congregaciones locales que tienen un estatuto aprobado, ¿cierto? Por la Asamblea de la Iglesia Cristo Goles Internacional. Entonces, por ejemplo, de práctico, en Bolivia solamente hay dos congregaciones. Cada una está perteneciendo al sínodo. Cuando llegue una tercera, que parece que ya viene caminando, cuando venga esa tercera, pues ellos se pueden unir allá, ellos tres, y ya trabajar como iglesia nacional. Y bueno, no va a cambiar su membresía simplemente por organización. Entonces ya no vamos a hablar, por decir algo, directamente con Pastor Julio o con Pastor Milanesi. No, ya va a haber como una persona, un representante legal o un encargado, y con ese es que vamos a hablar, ¿cierto? Ese es el punto de mantener la comunicación, el orden. Entonces ahorita empezamos en Varadero, pero pensemos que en 2, 3 años o menos surjan otras dos congregaciones, pues les animamos a eso, a que se unan y así va creciendo la Iglesia Nacional en Argentina, ¿cierto? Luterana Confesional. ¿Tienes alguna Está pregunta bien. hasta acá? No, bien, muy claro. Está bien. Muy bien. Y más sin embargo, como te digo, te voy a compartir este documento para que lo vayas leyendo. Entonces, ¿cuál es el proceso de compañerismo? El primero, o sea, usted y yo somos hermanos en la fe porque creemos lo mismo. Usted hizo acuerdo doctrinal con Academia Cristo y somos hermanos en la fe. Sí, yo cuando vi su nombre alguna vez en una de tantas reuniones, Luis Bello tiene acuerdo doctrinal, no nos conocíamos personalmente, pero yo sabía que usted y yo éramos hermanos en la fe, ¿cierto? Claro. Entonces, aquí Sí, es sí, algo más de formalizar, ¿cierto? Para formalizar los pasos que estamos dando. Entonces, es requisito que el líder o pastor, o sea, en este caso Luis, el líder o pastor de la congregación, haya sido instruido en el programa de instrucción Discipulado 1 y 2 de Academia Cristo para suscribir el acuerdo doctrinal, ¿cierto? Entonces, usted ya hizo esto. Va a llegar el sí, momento, Luis, va a llegar el momento de que
su congregación, usted ahorita es sembrador, ¿cierto? Pero va a haber el momento de hablar con su congregación, hablar con ellos para hacer un llamado a usted como pastor o como quieren ellos, ¿cierto? Porque el llamado lo hace la congregación, no nosotros. Lo que nosotros sí podemos Claro. hacer es instruir a tu congregación, ¿cierto? Entonces ellos son los que van a hacer el llamado. Por eso ponemos líder o pastor. Entonces va a haber ese momento. Entonces, el líder o pastor necesita cumplir el proceso del grupo sembrador, que es lo que usted ha hecho, en el cual enseñará lo aprendido en Academia Cristo y va a mantener fielmente el acuerdo doctrinal de acuerdo a las confesiones de fe bíblica que confiesa el luteranismo confesional. ¿Vamos bien? Vamos bien. El tercer requisito del proceso de compañerismo, perdón, es que después de que el grupo sembrador pase la instrucción y esté de acuerdo con las confesiones de fe bíblica que confiesa el luteranismo confesional, puede solicitar por medio de una carta a la Junta Directiva del Sínodo afiliarse a la Iglesia Cristo Wells Internacional. Bueno, eso también hasta aquí, pero en este año vamos a tener la reunión en el mes de octubre en el Ujú. mes de octubre. Entonces, si usted está de acuerdo, ¿cierto? En afiliarse, pues puede hablar con Joel, porque él es su consejero, y enseguida vamos a ver el por qué, y ya enviar la carta a mi persona, que soy el presidente, para El presidente, sí. considerarlo ahí. Y, y también, pues, si lo vas a considerar, pues, yo creo que lo vamos a ver en octubre acá en Medellín porque entonces si no tienes pasaporte, como para que vayas organizando eso, porque la idea es que como se va a traer la carta, pues se va a aprobar y es muy bueno que estemos aquí para que usted empiece a unirse. Y esa es la primera reunión para que usted se vaya uniendo, porque yo quiero invitarlo a usted en alguna reunión que hacemos del sínodo para que vaya conociendo los hermanos y te vayan conociendo, porque esto es de mucha comunicación. Esto es de Ok, conocernos y todo esto. Bien. Entonces, tienes esa tarea. Si estás de acuerdo, pues hacer una carta pidiendo la afiliación al sínodo. Bien. ok. El punto 4, la solicitud será considerada en la asamblea, porque, por ejemplo, en octubre tenemos la asamblea. Esa asamblea se reúne cada 2 años. Entonces, y si es aprobada, será comunicada por escrito a la iglesia interesada. Y quinto, las iglesias nacionales que quieren pertenecer a nuestro sínodo cumplirán los mismos requisitos, pero no es necesario la asistencia a una iglesia nacional en cada país, porque puede pasar, ¿cierto? Puede pasar. Bueno, Argentina es muy Sí, grande, entonces a veces puede pasar, no, es que él está muy al norte, muy al sur, y es muy sí, difícil sí, poder sí. trabajar juntos, entonces pueden existir dos iglesias separadas y pertenecer al sínodo, ¿cierto? Porque a veces es Correcto, sí. difícil. Y si es una congregación independiente que esté en un lugar que no puede ser servido por una iglesia nacional que pertenece a Iglesia Cristo Goles Internacional, podrá afiliarse con el sínodo directamente. Entonces, como le puse el ejemplo de Cochabamba. Y séptimo, una congregación independiente que esté en lugar que puede ser servido por una iglesia nacional que pertenece a Iglesia Cristo Goles Internacional, deberá afiliarse al sínodo por medio de la iglesia nacional. Entonces, eso va a ser en un futuro si Está Dios bien. permite. Entonces, como puedes ver, aquí están estos parámetros. Entonces, usted ya tiene una iglesia nacional, nace una nueva hija del proceso de Academia Cristo, la Ruta Cristo. Entonces, pues ella no va a tener que hacer una reunión con nosotros, sino que inmediatamente ya se va a enlazar con ustedes. Y eso va a ser muy Está bueno. bien. Entonces, si no tienes preguntas hasta acá, ya pues tienes una tarea y es esto, la carta. ¿Sí? Una carta, entonces es muy sencilla, es como presentarte, presentar el grupo, un poquito de conocer de ustedes y diciendo queremos practicar el compañerismo con Iglesia Cristo Wells Internacional. Bien, Sí. muy bien. Eh, Ahí te quiero hacer un comentario, Henry. Nosotros, lo hablamos también con Joel en su momento, hace unas semanas, acerca, cuando hicimos todos los primeros dos
curso, los cuatro conceptos y aprendan de mí, del primer grupo, eh, nosotros no hicimos, o sea, yo sí lo hice de manera personal con la Academia de Cristo, pero ellos no hicieron la confesión de fe, o sea, sí la hicieron conmigo, pero no hicimos un rito de confesión eh, ni algo por el estilo. Ujú, Y por otro lado, se agregaron algunas personas, algunos se fueron, otros se agregaron, y estos que se agregaron no tienen hecha la confesión, no hicieron sí, la confesión porque no, nosotros habíamos agarrado en un tiempo donde primero eran uno o dos que empezaron, después como a los 2 meses uno o dos más, y le fuimos dando los cuatro conceptos nada más, pero no hicimos la confesión. Nuestra idea, que era lo que teníamos pendiente con Joel, era que ellos hagan estos dos cursos iniciales. La mayoría de los cuatro conceptos lo hicieron, pero algunos no lo tienen hecho completo el de Aprendan de mí para hacer la confesión. sí, Esto es condición para pedir la afiliación al sínodo igual del cuerpo, del grupo, perdón, o es opcional, digamos. Sería, no sé sí. si está bien la pregunta. Sí, sí, no, y gracias por contarme la situación. Eh, y yo entiendo todo porque cuando estamos haciendo todo esto de la misión, ¿cierto? Y todo eso, a veces se puede ver un poco de desorden, ¿cierto? Pero cuando Sí, ya estamos, por ejemplo, como en este paso, ya empezamos a ordenar las cosas. Y ese ok, ordenar, pues, es a lo que tenemos que apuntar. Porque el plan es, bueno, Academia Cristo tuvo acuerdo doctrinal con Luis, somos hermanos en la fe, y la idea es que Luis tenga acuerdo doctrinal con su grupo, porque finalmente exacto, el responsable de ese grupo ante Dios es usted. sí, Entonces, es muy bueno que puedas adelantar eso del acuerdo doctrinal con ellos, o con al ok. menos con los que toman la cena, ¿cierto? Los que Sí, sí, están sí, sí, sí. en la fe. Entonces, los que te faltan lo puedes hacer, ¿sí? Y, Perfecto. y cómo hacemos el rito, pues no sé si ya cuadraste con Joel, pero yo puedo mostrarte un bosquejo de cómo lo hacemos, de cómo lo hacemos. Sí, Lo puedo hacer y eh, sí, envíamelo si podés. claro Y que sí, si, sí. si nosotros teníamos, bueno, hay un bosquejo de academia, pero envíamelo Sí, que todo bueno. Eh, nosotros teníamos, de hecho, algunos que comenzaron con nosotros, como no tuvieron alguna, digamos, mm, no practicaban el acuerdo, porque por ahí de acuerdo lo habían confesado, digamos, pero no lo practicaban. Y nosotros tuvimos ahí una charla particular sobre temas específicos. Bueno, ellos tomaron decisiones de dejar. Eh, entonces, bueno, en ese camino nos quedaron después sin hacer, que es algo que nosotros queremos empezar ahora en octubre. En marzo, armaron el grupo este que todavía no tiene el acuerdo doctrinal, que no son ujú, muchos, pero hay, y brindarle el, cómo es el curso para que lo puedan terminar y sí, que puedan hacer el acuerdo. sí. Y una cosa muy bonita de esto es que todo es de confianza, ¿cierto? Confiamos en lo que usted está haciendo y es una bendición el poder pues Claro, trabajar juntos. Entonces, muy importante eso de que, y es por tu conciencia y por el orden, para que todos puedan mantener el orden, ¿sí? O mantenemos el orden. Entonces, exacto. ya eso es una tarea que tienes, pero eso no impide en que envíes la carta, ¿sí? Porque ya sabes que Sí, es sí, una sí. tarea que tienes. Bien, Está bien. muy bien. Eh, entonces, esos son los, y entonces quedaríamos pendiente con el tema de la carta. Y lógicamente hay
una recomendación de tu consejero, del misionero, y yo entiendo que es Joel, tu consejero. Sí, Entonces, claro que estamos aquí porque él sabe que estamos aquí. Siempre nos hablamos y tenemos muy buena comunicación y así trabajamos muy bien en equipo. Entonces, sí, vamos a tener también reuniones con él y entre nosotros dos juntos y reuniones con él. Bien. está bien. Muy bien. El esquema organizacional, y es lo último que vamos a hablar hoy, porque todavía nos falta más tela para no hablar más de una hora. Siempre acostumbramos como hablar una hora. Entonces, tenemos la Asamblea Iglesia Cristo Goles Internacional. Esta reunión se hace cada 2 años, en la primera semana del mes de octubre, o reuniones extraordinarias cuando la Junta Directiva lo programa, ¿cierto? Y se avisa con 3 meses. Y entonces, esto lo hacemos cada 2 años. Este año tenemos, va a ser acá en Medellín. Y en cualquier momento puede ser en Argentina, cuando pertenezcan ustedes. O sea, siempre va a ser en un país diferente. Casi siempre es una reunión de 2, 3 días donde vamos a estar. Entonces, ¿quiénes son los representantes? Entonces, la asamblea consiste en un representante varón comulgante de cada congregación independiente de la Iglesia Cristo Wells Internacional y dos representantes de cada iglesia nacional establecida según el artículo 8.3, con un máximo de 2 representantes oficiales por país. Entonces, por ejemplo, pues mi oración es que usted pueda venir ahorita en octubre, ¿cierto? Para estrechar las manos oficialmente y todo eso, y en 2 años también puedan escoger entre ustedes un representante, porque ese representante va a venir a votar en esa asamblea las decisiones, ¿cierto? Entonces, si hay cambio de junta directiva, o por ejemplo, ahorita en octubre vamos a votar, aceptar Puerto Rico, Argentina y la iglesia de Tenancingo, que está en México. Entonces, pues mm, no va a haber un debate si votar o no, sino que es la manera de organizar, de ser ordenados y públicamente decir sí, aceptamos a esos hermanos nuevos. Bien. Eso fue uno de los artículos que se modificó, la votación. Siempre hay como muchas cosas con las votaciones para que sean transparentes. Entonces, los representantes de las congregaciones e iglesias nacionales y Iglesia Cristo Goles Internacional tendrán el privilegio de participar en la Asamblea del Sínodo. Cada representante oficial tendrá un voto. Entonces, las decisiones se toman con la mitad más uno del quórum. Entonces, por ejemplo, usted viene con... Ay, lo tenía ahorita aquí, te iba a preguntar por él, por tu cuñado, o el cuñado de tu esposa. ¿Cómo se llama? El que era policía. Es Jorge, O de Jorge. Entonces, sí, escogen que venga en un futuro, porque ahorita en octubre inicialmente vienes vos, pero en un futuro escogen que vengan Luis y Jorge. Entonces, los dos, pues, su votación va a ser un solo voto, ¿sí? Entonces, no van a votar dos, sino uno, se ponen de acuerdo, vamos a votar. Es así como se hace. Bien, está eso. perfecto. Entonces, qué se hace en esa asamblea? Entonces, se escoge y se llaman a los representantes principales y se escogen a los suplentes del sínodo por 2 años. ¿Por qué lo ponemos por 2 años? Y tal vez en algún momento va a cambiar, pero es la manera que sea más práctica de poder trabajar juntos. Entonces, ¿a quiénes se escogen? Un presidente, un secretario, un tesorero y el director del seminario, ¿cierto? Y bueno, estamos en las otras, nosotros siempre nos reunimos la primera semana de marzo, ¿cierto? El, los martes, o sea, sería el 4 de marzo, tendríamos la reunión, sería como a las 10 de la noche, hora suya. Y si Ok, de pronto usted puede participar en la reunión, lo estoy invitando como para que vaya conociéndolos a todos y vaya viendo cómo es la mecánica de las reuniones. Bien. También, ¿qué bueno, hacemos en esa asamblea? Aprobar planes a corto, mediano y largo plazo y también el presupuesto que se usará en el bienio. Entonces, como nosotros tenemos ofrendas, pues se ponen las necesidades y ahí votamos lo que hay o si hay una propuesta que trae una de las iglesias y todo eso, pues hay que meterlo en el presupuesto o hay un plan. O sea, siempre estamos hablando de cosas y eso se aprueba ahí, ¿verdad? Y todo esto no quiere decir que la junta directiva es la que va a
aprobar planes, no, es la asamblea, todos. O sea, lo que se habla en eso, en esa reunión, eso es lo que se va a hacer. Fuera de esa reunión no se puede hacer nada más diferente, ¿sí? Entonces, un ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, que necesitamos, que hay una dificultad con la Iglesia de República Dominicana, porque necesitamos enviar una persona que les ayude con esto. Son problemas momentáneos, eso sí lo podemos definir, pero un problema más grande si nos toca a todos hablar. Bien. Y también Ok, aprobar o rechazar solicitudes del compañerismo. O sea, se puede rechazar solicitudes. ¿Me regalas un segundo, hermano? Sebas, la sopa, es mi hijo que apenas va a almorzar. Lo que está bien. hay, lo que hay es para comer. Que un chicharroncito que es el suyo de ayer del almuerzo. Entonces, eh, aprobar o rechazar las solicitudes de compañerismo, eso puede pasar por cualquier motivo, de pronto no está claro la fe, pues eso puede pasar, eso Sí, puede sí, sí. pasar. También recibir sugerencias propias o procedentes de las iglesias de modificaciones no doctrinales a los estatutos para consideración y aprobación, o sea, porque en la parte doctrinal eso nunca lo vamos a modificar. Siempre vamos a creer Tal lo cual. mismo, pero sí puede haber modificaciones. Por ejemplo, aquí leyendo con usted, ahorita tengo que escribir unas notas pendientes porque ya no existe discipulado 2. Entonces hay que cambiar, ya existe nivel sembrador, nivel discipulado. Entonces hay que hacer Claro, unos cambios al estatuto y contribuir positivamente al mantenimiento del compañerismo eclesiástico de la SED, que es donde nosotros estamos unidos con los hermanos de todo el mundo. ¿Tienes alguna pregunta? no, perfecto, se Muy bien, entendió muy claro. muy bien. Entonces, hoy vamos a dejar hasta acá y luego vamos a seguir con este tema. Más sin embargo, yo te voy a compartir el documento para que lo vayas leyendo poco a poco. Entonces creo que tenemos tareas para considerar, si es el envío de la carta, ¿cierto? El envío de Sí, la carta, pues lo hablas con tu grupo, si están de acuerdo, pero mi sugerencia es que primero leas el documento y tal vez ellos vayan conociéndolo para que pues la decisión no sea de una persona sola, ¿cierto? De que todos estén de acuerdo y sepan por qué lo vamos a hacer. Porque, bueno, está tenemos bien, tiempo de hacer la carta, tenemos tiempo, pero en nuestra comunicación, el deseo de nosotros es que ustedes y el otro grupo de Juan Reyes, que está en Tenancingo, México, los estamos pues empujando para que puedan pertenecer al sínodo. Bien, es nuestro bien. interés en Ok, en este momento, que son los que dentro de los hábitos que hablamos y que te dieron la carpeta, los que hemos estado analizando que están bien con los hábitos. Bien, perfecto, muy bien, ¿alguna está bien. pregunta? No, está muy claro. Gracias por enfocarnos, por direccionarnos, como siempre digo, a Joel también, que nos bendicen guiándonos y acompañándonos, porque nos sentimos acompañados. Es muy, todo esto que vos me estás comentando acerca del sínodo, eh, a mí me tocó participar en varias asambleas, le llaman, de la Confederación Bautista. Ujú. O sea, entiendo el proceso, son similares eh, o casi, hay bastantes similitudes, los tratamientos, etcétera. Entonces entiendo el proceso. Pero bueno, la compañía siempre es grata, saber de que nos encontramos, que es lo que yo de vez en cuando siempre les recuerdo que esto no es algo que, si bien somos un granito de arena, no es que estamos solos ni nos tenemos que sentir acompañados y bueno, todas estas cosas nos ayudan Sí, a fortalecernos y también a enfocarnos, ¿no es cierto? Así que te agradezco mucho la sí, ¿no? visita. Y eso va a ser una bendición, va a ser una bendición porque en el futuro, pues,
no quiere decir que no vayamos a visitarlo, pero Sí, si pasa algo en Argentina, pues es más fácil que ustedes vayan que nosotros. claro. Es Sí, mucho, sí, sí. y esa es la manera de trabajar juntos, ¿cierto? Y como te decía, eso es la confianza. Claro que si vamos a ir a ver un partido Boca Junior, sí, yo tengo que ir. Claro que sí. Estoy, le veníamos diciendo con Miquel, Sí. digo, vamos a tener que ir a ver a Boca antes que quede afuera. Sí. No, y tal vez, posiblemente, pues no puedo asegurarlo, pero tal vez este año nos volvamos a ver antes de octubre, porque lo ideal es que yo vaya pues a apoyarte en esta decisión y viajaré con Joel, pues para hablar bien con el grupo, para que haya transparencia, Sí, para que de pronto no crean que es la decisión de una sola persona, porque uno de los retos grandes que tienes es que aprendan a tomar las decisiones yo sé que ustedes ya lo hacen cuando distribuyen la sí, sí, ofrenda, todo eso, pero que siempre estén en unidad y también, pues, que tengamos esa comunicación y que ellos sepan con quién están. ¿Bien? Entonces, perfecto. tal vez lo más posible es que antes de octubre nos volvamos a ver para, para ir Ok, con mucho finiquitando. gusto, sí. Bueno, yo no sé cómo está su disponibilidad para continuar con esta charla la próxima semana, si le funciona este día. A mí me funciona muy Eh, bien, o sí, 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 yo no tengo problema los jueves en este horario y si no el lunes sí. eh, coordinamos, yo no tengo problema. Sí, entonces Al contrario. yo creo que está bien en el jueves. Bien, entonces Ok, yo sí, voy a volverlo a agendar para el jueves y continuamos hablando perfecto, de estos planes. Bien. perfecto, Muy me bien, y parece. luego vamos a hablar un poco más de los hábitos o las dudas que tenemos y podemos seguir la comunicación. Lo importante es mantener la comunicación abierta y cualquier duda Perfecto, sí, estamos conversando. Entonces sería para el jueves 27. Bien, yo te ok, mando el link y puedes sí, despedirnos con oración, por favor. sí, cómo no. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo donde nos sentimos fortalecidos porque tu presencia, Señor, siempre es grata en nuestras vidas y también es grato recibir, Señor, el apoyo, la guía, la contención de los hermanos en la fe que tú has puesto, Señor, alrededor nuestro, Señor, para este tiempo. Señor, te doy gracias, Señor, por la vida de Henry, su familia. Te ruego tu paz, tu bendición sobre su vida, sobre cada cosa que haga, que emprenda. Y te rogamos, Dios, que nos sigas ayudando y fortaleciendo nuestra fe para que siempre recordemos, Señor, esa gloriosa cruz que nos ha regalado, Señor, por medio de tu gracia, Señor, el, el privilegio de ser llamado, Señor, hijo tuyo. Bendecimos este tiempo, te doy gracias por cada material que vamos a recibir para todo el grupo. Y te doy gracias, Señor, porque también estoy viendo que todo esto nos hace bien, nos fortalece y de manera que estamos siendo bendecidos por ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermano, Dios te bendiga y seguimos en contacto. Saludos a tu esposa y a toda la familia. Ok, gracias Henry por tu tiempo. También saludos a tu familia y bueno, estamos en contacto para lo Listo, que hermano. necesites. Estamos Claro que acá. sí. Muy bien. Gracias. Nos vemos el jueves con la ayuda de Dios. Bendiciones. Ok, bendiciones.